inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es martes 17 de febrero del 2026. Son las 4:58 minutos, ya casi las 5 en punto. Y pues esto quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Transmitimos desde San José de Costa Rica, en cadena radial costarricense 89.1 FM para todo el mundo, también por diversas plataformas y con repetición este programa a las 10 de la noche, y pues también nos pueden ver en Facebook Live y en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en los controles David Guerrero, haciendo posible que ustedes estén escuchando este programa. En la segunda media hora tenemos preparados para ustedes una conversación, una entrevista con el abogado Carlos Roncancio sobre temas de actualidad en la región, las jornadas laborales. Mientras en México se lleva la jornada de 48 a 40 horas semanales, las semanales. En Costa Rica permanecen en 48 horas y en Colombia hay un paso de 48 a 42 horas semanales que se terminará de concretar en julio. En Argentina ahora se está discutiendo ya por permitir las jornadas de 12 horas diarias. Y bueno, y en otros países como en Finlandia, Islandia, se buscan 6 horas diarias y 4 días a la semana. Vaya diferencia. Y bueno, más diferencia si se entiende que México, por ejemplo, es de los países de la OCDE que más horas trabaja, pero que menos gana. Bueno, de todo eso vamos a conversar con Carlos Roncancio en un ratito nada más. Así que vamos directamente a las informaciones. Tenemos bastante material preparado para ustedes. Empezamos en Estados Unidos con el panorama global. El dólar podría recuperar terreno tras 4 meses de caída. El índice dólar, que mide su valor frente a 6 divisas, ha bajado 6,7% desde noviembre y tocó mínimos de 4 años en enero. Analistas señalan que mejores perspectivas de crecimiento en Estados Unidos y mayor confianza empresarial podrían darle algún tipo de impulso tras presiones por expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal y tensiones comerciales en Estados Unidos. Pero este índice que no lo mostramos, no lo decimos permanentemente, pero está ahora, por ejemplo, en 0,01% al alza. Ahí está manteniéndose. Pero ese es un índice que lo mide frente a 6 distintas monedas. En Wall Street, Wall Street y reguladores se reúnen en foro cripto en Mar-a-Lago. Directivos como David Solomon de Goldman Sachs y Adina Friedman del Nasdaq participarán en el World Liberty Forum, organizado por el negocio cripto vinculado a la familia Trump. También asistirán funcionarios como el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, CFTC. Así que pues se viene ahí una reunión importante, el World Liberty Forum. Vamos a ver si le damos seguimiento, pues, qué es lo que sale de ahí. Y bueno, mientras tanto en el mundo streaming, Warner Brothers abre la batalla por su control al dar a Paramount una semana para mejorar su oferta. Y bueno, paralelamente Netflix concede una prórroga de una semana al postor rival en la disputa de alto riesgo por el control, pues, de Warner Brothers, que está ahí en esa batalla de disputas entre Paramount y Netflix. Bueno, pues esto básicamente se está pareciendo a Succession, ¿no? Cuando los hijos del magnate quieren vender y aparecen ahí varias fuerzas, ¿no?, en busca de venta, de algunos con propuestas hostiles, y bueno, se arma ahí toda la trama
de la serie de HBO Succession, que además era en el mundo de la televisión, ¿no? De los medios. Bueno, Amazon corta racha negativa tras perder 450.000 millones en valor. Las acciones de Amazon subieron más de 1% tras 9 días de caídas que borraron cerca de 450.000 millones en capitalización. La empresa planea invertir 200.000 millones este año, principalmente en infraestructura para inteligencia artificial, un 60% más que de lo que hizo en 2024, según reporta SNBC. Y por otro lado, la firma de infraestructura en la nube, Render, startup, levantó 100 millones de dólares y ya vale 1.500 millones, con más de 4,5 millones de desarrolladores usando su plataforma. La empresa, que opera sobre Amazon Web Services y Google Cloud, se beneficia del auge de aplicaciones creadas con inteligencia artificial. Así que la startup Render alcanza valoración de 1.500 millones de dólares, ya toda un unicornio consolidado. Bueno, y antes de irnos de Estados Unidos, informamos de la muerte del reverendo Jesse Jackson. Pues a los 84 años murió, una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata en el último medio siglo, discípulo, además directo, de Martin Luther King Jr., transformó al Partido Demócrata con la Rainbow Coalition que había armado el reverendo Jesse Jackson y que además había disputado la candidatura presidencial sin llegar a ser candidato presidencial. 2 veces fue precandidato en los años 80 y fue el primer afroamericano en disputar con fuerza la nominación demócrata, que después, bueno, la ganaría muchos años después Barack Obama, llegando realmente a ser presidente. Así que claramente un antecedente directo, ¿no?, de afrodescendentes en la política estadounidense. Sin duda su legado allanó el camino para liderazgos como el de Barack Obama o como el de Kamala Harris, ¿no? Pues ya se anunció su fallecimiento. Bien, en Canadá la tasa anual se moderó desde 2,4% en diciembre, ayudada por una caída de 16,7% en los precios de la gasolina. Así que la inflación en Canadá baja a 2,3% en enero, ahí un decimal. Sin ese componente, el de los precios de la gasolina, el índice de precios al consumidor subió 3%, según Statistics Canada, la agencia oficial de estadística. Bueno, en Asia, la activista y premio Nobel de la Paz recibió 6 años de cárcel por asociación y colusión, además de otra pena por propaganda y 2 años de exilio interno. La sentencia ocurre en medio de una nueva ola represiva y mientras Teherán retoma conversaciones nucleares con Estados Unidos. Así que la Nobel iraní Narges Mohammadi es condenada a prisión. Y ahí mismo en Irán, toma la decisión el país, Irán, sus gobernantes, a cerrar parcialmente el estrecho de Hormuz. Teherán anunció el cierre parcial de este paso clave para el petróleo mundial por precauciones de seguridad, mientras realiza maniobras militares. Es la primera vez que limita el tránsito desde que Washington amenazó con acciones militares en enero. Bien, vámonos a África.
Veteranos de guerra impugnan extensión de mandato en Zimbabue. Excombatientes presentaron un recurso contra cambios constitucionales que ampliarían el periodo presidencial de 5 a 7 años, lo que permitiría a Emerson Mnangagwa gobernar hasta 2030. El mandatario llegó al poder tras el golpe militar que derrocó a Robert Mugabe en 2017. Así que bueno, buscan esa extensión de mandato en Zimbabue. Y por otro lado, las reformas del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, surgidas tras la crisis financiera del 2008, pone en preocupación a África por esas reglas bancarias que estarían entrando en vigor en 2027 por este comité. Financieros en África advierten que podrían afectar desproporcionadamente a bancos africanos y a toda su economía. Bien, en Europa, Hapag-Lloyd compra ZIM por 4.200 millones de dólares. La naviera alemana acordó pagar $35 por acción por la israelí ZIM, Integrated Shipping Services, con una prima del 58%. Analistas advierten que el acuerdo llega en un momento de caída en tarifas de transporte marítimo y exceso de capacidad. Por otro lado, en España, Europa endurece presión contra redes sociales. España ordenó investigar a Meta, casa matriz de Facebook, también investigar a X y a TikTok por presuntas imágenes sexuales infantiles generadas por inteligencia artificial. Irlanda también abrió una pesquisa sobre el chatbot Grok de X por uso de datos personales. Nos indican varios cables que nos dan esa información, sin duda una información que vale la pena darle seguimiento. Ya conversamos desde el punto de vista de la psicología cómo afecta la adicción a ciertas redes, pero esto es toda otra situación que se ordena investigar entonces a varias de las redes, a Meta, matriz de Facebook, a X y a TikTok en España y también en Irlanda por Grok de X. Y en América Latina, bueno, impresionante la noticia de hoy en Perú. Ya ustedes deben estar al tanto, pero con 75 votos, el legislativo removió al presidente José Gerí. Apenas 4 meses después de asumir, lo estábamos conversando aquí hace pocos meses. Y pues bueno, resulta que tuvo reuniones no declaradas con un empresario chino y el Congreso de Perú entonces destituyó al presidente José Gerí. El país suma así su 8º presidente en 8 años. Y debe ser como 9º o 10º en 10, no sé. En medio de inestabilidad política. Bueno, tal como lo ha dicho siempre nuestro colaborador Augusto Álvarez, periodista peruano, que pues esto ya es común en Perú. Bueno, pese a ser común, creo que vamos a cambiar la temática del entrevistado de hoy para pasar a este tema, porque vaya, un presidente no es destituido todos los días en América Latina, aunque se acerque. Así que vamos a tener más bien a Augusto Álvarez, analista, economista, periodista peruano, que va a estar. Entonces, bueno, vamos a convocarlo a ver si a última hora llega a conversar con nosotros ahorita a las 5:30 para ver
¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede esto en 4 meses en Perú? Así que quédense por ahí atentos. Seguimos en América Latina porque la plataforma mexicana de autos seminuevos, Kavak, recibió una inversión de $300 millones, liderada por fondos como Andreessen Horowitz. En 2025 realizó casi 120,000 transacciones, 40% más que el año anterior además, y busca fortalecer financiamiento y tecnología. Así que la plataforma Kavak en México capta $300 millones para expandirse en una ronda de capitalización. Tremendo salto de Kavak. Y bueno, también en México, la cadena Starbucks evalúa sumarse a Hecho en México. La cadena analiza adherirse al programa oficial que promueve productos mexicanos. Actualmente, 98% del café que sirve en México es de origen local. Y el programa Hecho en México ya cuenta con 4,000 empresas que tienen el sello gubernamental Hecho en México, que es todo un programa. Bueno, toda la vida el sello Hecho, la leyenda Hecho en México ha sido pues para todo lo que es Hecho en México, obviamente, pero ahora Hecho en México es el nombre que tiene un sello gubernamental que da una especie de certificación, ¿no?, de que se utilizan productos mexicanos, y Starbucks podría sumarse a ese programa gubernamental en México. Y en El Salvador, las reservas de Bitcoin caen 35%. El valor de las 7,564 Bitcoins del país pasó de $799 millones en octubre a $514 millones, una baja de $285 millones. Bueno, aunque aumentó la cantidad de criptomonedas, pues el precio cayó de 126 a 68,000 por unidad. Vamos a ver cuánto está en este momento, a 67,434 dólares por Bitcoin. 67,463, 62. Ahí va para abajo. Tal como nos lo dijo Mauricio Castillo. Hoy nuestros analistas están pero pegándolas todas. Así que las reservas en Bitcoin en El Salvador cayeron un 35%, como está cayendo el Bitcoin. Pero bueno, no se alarme usted, usted no tendrá 7,564 Bitcoins, ¿no? Pero si tiene, aunque sea uno, pues guárdelo, porque va a volver a subir, pero va a faltar mucho tiempo, dice Mauricio Castillo. Bien, vamos a alguna de las notas. Tenemos aquí un panorama bursátil que no lo hicimos ayer, pero lo tenemos hoy para que usted sepa cómo viene esta semana en las bolsas en Nueva York. Wall Street cerró hoy con leves avances. Bueno, algunos avanzaron, pero otros ahí cayeron. El Standard & Poor's 500 sube 0,10%. El Nasdaq Composite baja 0,13%. El Dow Jones sube 0,07%. Así que ahí pues apenas subiendo algunos, bajando otros, pero bueno, el VIX se mantiene en 20,29, bajó 4 puntos, 4%, así que pues está un poco, se mantiene ahí en el temor moderado. Bien, mientras esos números se dan en los más importantes de los índices, pues el Russell 2000, que es el que mide las pequeñas empresas, obviamente pequeñas, pero que están en la bolsa de Nueva York, destacó con un alza de 0,37%. Y el NYSE, el composite de la Bolsa de Valores de Nueva York, cerró ligeramente negativo en 0,11%.
El tono general del mercado sigue marcado por la volatilidad asociada a la inteligencia artificial. La narrativa ya no se limita al sector tecnológico, ha impactado en software, gestión patrimonial, transporte, logística. Sin embargo, hoy predominó el rebote técnico en sectores que habían sido castigados la semana pasada. En tecnología, Apple fue el principal sostén del Nasdaq, subiendo más de 3% ante expectativas de nuevos desarrollos en dispositivos con capacidades de inteligencia artificial. El movimiento ayudó a compensar la debilidad de otros nombres tecnológicos importantes. En el sector transporte mostró recuperación tras el miedo algorítmico reciente, mientras defensa y aeroespacial mantuvieron tono firme, con flujos buscando compañías industriales de calidad. En el frente corporativo, Palantir avanzó tras anunciar el traslado de su sede a Miami, en línea con la migración de firmas financieras hacia Florida. En medios y entretenimiento, Warner Brothers volvió a escena por movimientos estratégicos en el sector y pues esta semana el foco de resultados estará en Walmart, que puede ofrecer señales clave sobre consumo en un entorno más incierto. En commodities, el oro retrocedió hacia los 4.900, reflejando cierta descompresión del nerviosismo geopolítico, pero las noticias de Irán no van a ayudar. En síntesis, el mercado oscila entre fundamentos y sensibilidad extrema a cualquier señal sobre inteligencia artificial. El rebote se dio, sí, pero la fragilidad pues también. Y el VIX en 20 puntos no ayuda a estar tranquilos por ese lado. Vamos a algunas de las noticias de los análisis en profundidad. Vean esta información que tenemos para ustedes. El top 10 de carreras demandadas en 2026, entornos laborales. Vamos a ver qué nos dicen. Un mercado laboral más exigente para los recién graduados. Hay señales claras sobre qué títulos universitarios siguen atrayendo a los empleadores. En Estados Unidos se hace. La encuesta salarial de invierno de 2026 de la National Association of Colleges and Employers, NACE en inglés, la sigla, elaborada con 150 organizaciones entre octubre y noviembre de 2025, identifica las licenciaturas que las empresas planean contratar con mayor frecuencia de la clase 2026, de los egresados 2026. Así que si sos egresado 2026, bueno, ya es tarde para elegir carrera, pues ya estás egresado. Así que, pues, a buscar, sea lo que sea tu carrera. Pero si no, bueno, pues acá hay un top 10. El número 10, recursos humanos. 40% de los encuestados piensa contratar gente especializada en recursos humanos. Número 9, marketing, con 44% de encuestados que buscan contratar especialistas. Número 8, logística o cadenas de suministro, con 44,7% de los entrevistados. Número 7, sistemas e información. Otro bien bueno, todos son muy técnicos. Ingeniería eléctrica en el número 6, administración o gestión empresarial en el número 5, contabilidad en el número 4, ciencias de la computación en el número 3, ingeniería mecánica en el número 2, que suelen ser además, las ingenierías casi siempre están en el top de estos rankings, pero hoy lo ocupa finanzas. El 61% de los encuestados dijo, vamos a contratar gente de finanzas. El predominio de áreas técnicas y de negocios es evidente. Ingeniería, tecnología y finanzas concentran la mayor intención de contratación en un contexto donde el empleo se ha desacelerado. En 2025, la economía estadounidense añadió 181,000 puestos, muy por debajo del 1,400,000
460.000 creados en 2024, pero vean qué diferencia entre estos 2 años. Aunque la contratación se prevé estable y también limitada, la nota positiva es pues la parte salarial. Las proyecciones para 2026 muestran aumentos en casi todas las disciplinas, salvo ciencias sociales. En ciencias de la computación, por ejemplo, el salario inicial proyectado alcanza los $80.000 anuales, casi un 7% más que el año anterior, nos indica este informe. En este entorno competitivo, pues la elección de carrera, de estudios y el salario inicial adquieren un peso estratégico que puede influir durante años en la trayectoria profesional de las personas. Así que ahí lo tienen, finanzas, número 1, pero aparece ahí recursos humanos, marketing, logística, sistemas de información, ingeniería eléctrica, administración y gestión empresarial, contabilidad, ciencias de la computación, ingeniería mecánica y finanzas. Muy bien, otro de los temas que tenemos para ustedes, el tráfico aéreo regional crece 3,8% en 2025 con impulso intrarregional. El transporte aéreo en América Latina y el Caribe movilizó 477 millones de pasajeros en 2025. ¿Cuántos? 477 millones de pasajeros en 2025. Un crecimiento interanual de 3,8%, equivalente a 17,5 millones de viajeros adicionales frente al 2024. Así que imagínense ustedes, bastante más este año 2025, aunque parecía que podía estar en números rojos, pero no. El 84% del aumento... Ahí está. Vaya, problema de sonido. Bueno, listo. El 84% del aumento neto se concentró en vuelos dentro de la región, tanto domésticos como internacionales, intrarregionales. La oferta de vuelos se expandió 2% y la capacidad medida en asientos creció 3,1%, con un factor de ocupación promedio de 83,7%. Abril y diciembre marcaron los mayores repuntes mensuales. Brasil lideró el volumen con 129 millones de pasajeros, un alza de 9,4%. Su mercado doméstico superó por primera vez los 100 millones de viajeros y el tráfico internacional alcanzó 28 millones. Argentina registró el mayor crecimiento porcentual, 33 millones de pasajeros, un 13% más, con fuerte expansión en rutas hacia Brasil, República Dominicana y Colombia. Panamá movilizó 21 millones de pasajeros, 9% más, destacándose el tráfico con Estados Unidos. Y Estados Unidos creció 8,1%, pese a que el flujo total entre América Latina y Estados Unidos cayó 0,3%. México se mantuvo como el segundo mercado regional con 122 millones de pasajeros. Creció un 2,4% apenas, impulsado por su segmento doméstico. Colombia transportó 57 millones, apenas 1,7% más que el año anterior, con caída en el tráfico interno, pero avance de 5,7% en el internacional. Chile movió 28 millones y Perú alcanzó también 28 millones, también Perú, un 6% más que el año anterior, apoyado por mejoras en infraestructura en ese país sudamericano. Y en el Caribe y Centroamérica el desempeño fue mixto. República Dominicana creció 3,1%, Jamaica cayó 7,7% tras impactos climáticos, claro. Costa Rica y Guatemala avanzaron moderadamente, mientras El Salvador retrocedió 1,7%. En conjunto, la región consolida una recuperación sostenida, aunque con dinámicas diferenciadas por país.
Bueno, sin duda una nota que le hubiera gustado a Alberto, ¿no? Este tráfico aéreo, que todo lo aéreo le interesaba, le llamaba la atención en su condición de piloto. Bien, el lujo en la cuerda floja. Las acciones del sector lujo europeo atraviesan un periodo de alta volatilidad en un mercado cada vez más sensible a los movimientos de los fondos de cobertura y a la incertidumbre vinculada a la inteligencia artificial en Estados Unidos. Grupos como LVMH, Louis Vuitton, el mayor conglomerado mundial del sector con una capitalización cercana a los 260.000 millones de euros, y Kering, propietario de Gucci, enfrentan una combinación compleja: desaceleración en ventas tras el boom post-pandemia y bruscos movimientos en bolsa. Cuando Bernard Arnault, CEO de Louis Vuitton, adoptó un tono prudente para el año, el mercado castigó la acción con su mayor caída diaria desde 2020. Meses antes, una actualización más optimista había impulsado un alza de 12%, la mejor en más de 2 décadas, pero todo se fue para abajo. Dentro de estos vaivenes no están solo los resultados. Datos de Hustle Tree muestran que el lujo estuvo entre los sectores más vendidos en corto al inicio de la temporada de balances, amplificando cada sorpresa positiva o negativa. Kering, por ejemplo, subió 11% tras ingresos ligeramente mejores a lo previsto y señales tempranas y frágiles de recuperación. Así que bueno, con valoraciones exigentes, Hermès cotiza 45 veces ganancias futuras a futuro. El lujo europeo navega un punto de inflexión frágil donde fundamentos y especulaciones pesan por igual. Bien, vamos a una muy breve pausa, enseguida volvemos. Entonces vamos a hablar de Perú ahora después de la pausa. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por continuar en contacto y a último momento, pues así se dan las cosas en la información, y agradecemos muchísimo a nuestro amigo, querido colega, pero también economista, analista, especialista peruano, Augusto Álvarez. Qué bueno que estás disponible para dedicarnos unos minutos. Augusto, ¿cómo estás? Un gusto, Fernando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya sabes, ¿no? Vamos a ti cuando... Que se cambia de presidente en el Perú. Sí. Te tenemos muchas veces en el año, entonces. Exactamente. No quiero hacer la misma... Bueno, podríamos haber agarrado la entrevista de hace 4 meses y vuelta a poner, ¿no? Totalmente. Cambiamos los nombres. El nombre y es la misma historia. ¿Y ahora qué pasó? Entró hace 4 meses, en octubre pasado, un nuevo presidente que reemplazó a la presidenta Dina Boluarte, que había sido destituida del cargo por el Congreso, y entonces en el Congreso le tocó, como era presidente del Congreso, pues ser el que reemplazaba a la presidenta de la República. Y tuvo al comienzo unos primeros 100 días muy interesantes donde era una especie de imitador de Bukele, pero sin ninguna política de seguridad. Estaba todos los días en los medios y entonces comenzó a generar un respaldo de la opinión pública y le fue muy bien. Tuvo 55% de aprobación en la opinión pública, que comparado con lo que tenía la expresidenta Boluarte, era más o menos lo que sacaba en todo su tiempo de presidenta Boluarte, porque Boluarte tenía una aprobación de 2, 3, 4 y se sacó 50 en un solo mes. Y le iba bien hasta que aparecieron 2 denuncias, una en la cual aparecen unas vinculaciones con unos inversionistas chinos en el Perú en evidentes acciones indebidas.
entrando encapuchado a un restaurante de propiedad de ese inversionista. Luego le clausuraban el local a ese mismo empresario chino y él se aparecía a las 6 de la tarde para evitar la clausura del municipio a ese inversionista, y eso estalló. Y a los pocos días apareció otra denuncia, que era que entraban algunas señoritas a Palacio de Gobierno a eso de las 7 de la tarde y salían como a la medianoche o de repente en la madrugada. Y bueno, de repente el presidente le gustaba tener compañías en la noche, pero el problema es que cada una de esas chicas que salía con un contrato en la administración pública, y entonces salía con un puesto público y se comprobaba, al comienzo eran solo 5 personas, pero luego se vio que eran como 20 muchachas que obtenían remuneraciones interesantes de unos 18,000 soles, con lo cual eran pues unos, $5,000, $4,000 o algo así. Y le iba bastante bien. Y entonces esas denuncias aparecieron y comenzaron las investigaciones, salían más denuncias periodísticas, hasta que en el Congreso procesaron esta moción para destituirlo, y eso se concretó el día de hoy, en el cual se aprobó por 75 votos la destitución del presidente de la República de una manera un poco enredada, porque en verdad él era el presidente de la República, pero él venía del Congreso. Entonces, para destituir a un presidente de la República se requieren 87 votos. Como no tenían esa cantidad de votos, inventaron una manera que es ir por el atajo y decir, no vamos a censurar al presidente de la República, sino al presidente del Congreso, que era encargado de la presidencia, y entonces lo sacaron con 75 votos el día de hoy. O sea que sí, ese atajo, pero ¿eso va a quedar en firme o justamente por este movimiento se podría interpretar que ya no es válido? Porque ¿sigue siendo presidente del Congreso? No, pues lo que ocurre es que él podría presentar una demanda que se va a solucionar dentro de unos 2, 3, 4 años, cuando ya no interese, y entonces la vida sigue y ya está fuera de juego, y se prepara la elección del presidente de la República en el mismo Congreso. Va a ser ¿no? Porque en teoría sería el presidente del Congreso el que lo reemplaza a este señor Geri, pero en el Congreso tienen un acuerdo por el cual hacen otra nueva elección para elegir al nuevo presidente del Congreso, que inmediatamente se convierte en el presidente de la República. Y lo que hay son 4 candidatos que se han inscrito para ser presidente del Congreso, que en verdad los vuelve presidentes de la República inmediatamente. Y el problema, ¿cuál es? Es que hay una paradoja, porque, mira, Fernando, hay cosas muy extrañas, pero a la opinión pública se le preguntó, ¿usted cree que el expresidente hoy destituido, Geri, incurrió en acciones corruptas? 68% te dice que sí. Y le preguntas al mismo tiempo, ¿y usted cree que lo deben sacar o cambiarlo, o que sacarlo en este momento, o que esperen a que las elecciones acaben? Porque además las elecciones son en 50 días, entonces están a la vuelta de la esquina, y 62%, la mayoría de la gente dice, no, ya quedémonos con hasta el final y ya que lo cambien por el que venga. Y es como un grito de estabilidad de la opinión pública diciendo, paren este manicomio donde cambiamos de presidente. Hemos tenido 10 presidentes en la última década. Eso debió ocurrir en 50 años, ha ocurrido en 10 años en el Perú, y es la verdad que una inestabilidad sorprendente, y lo más sorprendente es que a pesar de eso, la economía está muy bien y sigue creciendo, y el tipo de cambio sigue bajando, y las expectativas del sector empresarial siguen subiendo. Es un país como muy extraño, donde la turbulencia política no mella la dinámica económica. Y claro, cuando ya hemos cambiado 10 veces de presidente en una década, estamos como acostumbrados a que es como un ventarrón que viene y todo sigue igual al día siguiente. Claro, obviamente no se toma con la misma sorpresa, ni siquiera el mismo impacto una noticia de estas que si fuera venida de otro país. Pero José Geri había, bueno, estaba, ¿verdad?, como interino mientras el proceso electoral. ¿Ese proceso cómo camina? Sigue su marcha. La elección en primera vuelta se va a realizar en exactamente 54 días, y hay una cifra insólita de candidatos, hay 36 candidatos a la presidencia de la República. La última vez que hablamos eran 49, Augusto, así que... No hay que exagerar, ya han bajado y ahora solo son 36. Ahora, imagínate 36, no sé si en muchos países ocurra eso, pero la cédula electoral
es una cosa enorme, Claro. muy, muy grande. Entonces no entran todos los nombres, entonces hay que ir, pero con una letra muy chiquitita para poder leer la cédula. Mira, te voy a enseñar una cédula. Un ejemplo de lo que vamos a tener los peruanos cuando vayamos a votar es esto, Para la gente que está en esto, Facebook Live. esto. Ujú. ¿Ya? Entonces es una cosa muy, muy grande que es imposible de votar y además, imagínate, el debate entre los candidatos a la presidencia lo van a hacer en 4 fechas, No. de 6, 6, 6, 6. ¿Por qué? Porque, claro, si haces un debate entre 36 personas, entre que empieza uno, ya llegas al 36, ya no hay aquí una réplica o algo. Ya Entonces cambiaron es hasta muy las gracioso, políticas, pero es muy cambiaron. penoso porque es una democracia muy, 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 muy frágil, ¿no? Augusto, pero me sorprende de lo que relatas, me sorprende de lo que relatas en las acciones de José Gerí, es que como que no se entiende cómo hace ese tipo, cómo se presenta encapuchado, cómo toma acciones como si fueras vos o yo, digo, que vos o yo, digo, no necesitaríamos ni ir encapuchados porque nadie bueno, a vos te conocen, a mí no, pero no entiendo cómo la figura de un mandatario hace ese tipo de cosas, no manda un emisario, digo, no que fuera Claro, mejor, pero vaya, ¿cómo no se cuida? totalmente. Y entonces eso es lo que uno piensa, cómo el ejercicio del poder te puede cegar al punto que haces las cosas que haces y es lo que ha sucedido. Y lo más gracioso de todo es son las explicaciones que daba el No me presidente las Geri imagino. con respecto a esto. Entonces, su primera explicación fue un mensaje a la nación que mandó a las 2 de la mañana, un día de un sábado para domingo. Él mismo se grabó en su teléfono y mandó un mensaje a la nación con explicaciones absurdas, con la iluminación mal puesta y todo. Luego, cuando le dijeron, pero ¿por qué había ido a la tienda una tienda de productos chinos a las 6 de la tarde un día martes? Y entonces decía, bueno, porque me gustan los caramelos chinos y se me habían acabado. Entonces, claro, un presidente a las 6 de la tarde un martes tiene trabajo que hacer, pero en todo caso tiene un montón de gente que podría enviar a la tienda a que le compren los caramelos chinos. Y así, y fue teniendo un manejo de la crisis absurdo, penoso, donde se contradecía, dijo que el empresario chino no sabía español, cuando lo entrevistaron el chino hablaba español mejor que tú y yo, todo era confuso y se le caían las cosas una tras otra y se volvió un pato rengo, un lame duck muy rápidamente y ha sido unos días muy complicados porque la verdad que hace notar la debilidad estructural en el Perú. Y ahora, ¿qué cosa ocurre? Es que es un Congreso que tiene una desaprobación del 80% de la opinión pública. Por eso cuando le preguntas a la gente y Claro. quisiera que lo reemplacen a Geri, dicen, no, por favor, con ya nos quedamos hasta el final porque ya es malo, conocido, mejor, bueno por conocer. Y los que vienen, pues, yo te digo, va a ser un gobierno de 5 meses. ¿Se puede garantizar que quien sea elegido va a durar 5 meses? No, podría el camino caerse perfectamente. Mientras eso ocurre, la elección va caminando normalmente, la economía va teniendo unos ritmos económicos estupendos y todo sigue caminando. Mientras tanto, además, el Perú se vuelve un espacio complicado porque hace un año se inauguró un puerto chino, de capitales chinos en el Perú, y entonces ha llegado un embajador de Estados Unidos nuevo hace 15 días, y la verdad que se ha vuelto un protagonista de la política peruana, donde opina de política todos los días, dice que le parece mal ese puerto, que pierde el Perú soberanía y que no le gusta, y cosas como esas, de manera sorprendente para un embajador que recién llega. Entonces es como tener a un mini Trump en el Perú. Y bueno, y ese puerto Chancay ahora está entonces en litigio en las cortes para ver si siempre sí o si siempre no los chinos pueden administrarlo, ¿no? La verdad que no, el puerto es de propiedad de capitales chinos y peruanos y está ahí. Lo que está en discusión es que de una manera también no usual, ese puerto va a tener un sistema de no supervisión regular como la tienen los otros puertos del país, porque así lo acordaron con estas personas. Entonces ahora el embajador de Estados Unidos critica eso y no le falta razón. Lo que ocurre es que no es normal que un embajador Claro. salga y diga las cosas que dice, pero más sorprendente, es un embajador que publica una foto de él cenando en la embajada de Estados Unidos, del presidente que lo han destituido, Geri, hace unos 4 o 5 días, y salen los dos comiendo,
y adivina qué pone en el plato, ponen 2 hamburguesas, y el mensaje que pone el embajador de Estados Unidos es cambio de menú, ahora se come hamburguesa americana. Eso es lo que pasa, y no pasa nada acá. Impresionante. Ahora, sería recomendable que a los 4 candidatos no vayan a cenar con el embajador, capaz. ¿Será, será que por ahí se vayan a contagiar? Ahora, José Gerí... Entonces, ahí está. Ahora sí te escucho. Ok, no. José Gerí había sido invitado incluso por el gobierno estadounidense a esta famosa cumbre de países aliados, si queréis ponerle de alguna manera, que se está por organizar el 7 de marzo, convocado por Donald Trump, y José Gerí era uno de los invitados. Ahí parece que perdemos... Bueno, pierde Augusto nuestro... Ahora sí te escucho. Sí, era... Se ha perdido algunas partes. Ok, parece que era Te estoy invitado. escuchando, ahora sí. Sí, José Gerí era invitado a esta cumbre de países aliados en América Latina del 7 de marzo, convocados por Donald Trump. Ya estaba José Gerí invitado, ¿no? Ahora sí te estoy escuchando. Ok, va y viene. Va segunda vez. José Gerí era invitado a esta cumbre de Donald Trump el 7 de marzo. Totalmente. Mira que se ha perdido esa reunión con Trump el 7 de marzo, y el Papa lo había invitado en mayo, porque va a venir el Papa, peruano. En noviembre, diciembre, el Papa lo había invitado. Bueno, creo que sí, ya ahora Sí. ahí te vamos perdiendo un poquito, pero continúa, Augusto. Ahora sí te escucho bien, Sí, Fernando. yo también, dale. Bueno, pues lo que te decía es que se va a perder el pobre señor Gerí, las reuniones con Trump y con el Papa, que estaba tan ilusionado y es tan bonito ir a Mar-a-Lago y a Roma y al Vaticano, ¿no? Sí, pero bueno, entonces los 4 que quedan, ¿cuándo se estaría tomando esa decisión? ¿Mañana? Mañana a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde vamos a saber quién es el presidente número 10 en una década. Y hay 4 postulantes a ese cargo, se acaban de inscribir. Una persona que se iba a inscribir llegó tarde, a 5 minutos tarde, ya no le aceptaron la inscripción. Entonces, claro, iba a haber 5, hay 4 postulantes a la presidencia de la República, en realidad, porque el que salga elegido presidente del Congreso pasa a ser presidente de la República, y ahí estamos, a ver qué es lo que va a suceder. Alguna gente que no se conoce mucho, pero es un Congreso que en general tiene unos problemas de mediocridad y de corrupción muy, muy profundos, lo que está ocurriendo, y la esperanza es que lo que venga a partir de las elecciones próximas sean algo mejor. Pero la verdad que cuando uno ve la lista de candidatos, uno dice, ¿por qué va a ser mejor? Claro. Ahora, la población sinceramente quiere ya que no importa lo que hagan, no lo quiten, por favor, ¿no? Al próximo. Sí, bueno, es lo que estaba pidiendo la gente en esas encuestas, pero hoy es un día normal en el país. Incluso yo estuve participando en un programa de televisión, en el canal en que trabajo, en Señal Abierta, y estaban la gente en las afueras de Palacio de Gobierno, y la gente camina por ahí, hay turistas que pasan, la gente pasa, pero es como un día normal en la oficina. Claro, cuando ya has cambiado de presidente tan rápidamente, no es algo que genere es ni que una literal es un lunes cualquiera, ¿no? Un martes cualquiera. Así es, un día cualquiera en la oficina, y así discurren las cosas, pero no es normal. O sea, esto es una fragilidad institucional muy grande. Esto de apostar por sacar a un presidente, no con el mecanismo con el que se debía haber realizado, genera precedentes espantosos para el que venga a suceder, lo que son, algunos de ellos están en el Congreso, han votado de esa manera, pues van a ser víctimas de lo mismo, y entonces vivimos en una fragilidad muy, muy grande, ¿no? A nivel de corrientes políticas, partidos políticos, ¿serían 4 personas de una corriente similar o cómo se vería eso, este recambio? Pues hay 2 que son de derechas y hay 2 que son de izquierdas. Todos traen algunos problemas, y, por ejemplo, uno de los que postula a la presidencia en el Congreso y por tanto en la de la República es un ex juez de izquierdas que tiene una opinión y que opinaba hasta hace muy poco tiempo que las niñas violadas, la mejor manera de mejorar, de corregir, de solucionar el problema era que se casen con el violador.
y entonces es el tipo de gente que abunda en nuestro Congreso y que cree que con esas credenciales puede ser presidente de la República. Y cuando ahora lo encaraban a la salida del Congreso y le preguntaban, oiga, pero usted ha dicho una cosa, lo que dice es después en otro momento me sacaron de contexto, ya no hay que hablar de eso, volteemos la página. Y es lo que viene sucediendo con gente muy poco preparada, muy poco íntegra, y eso daña mucho. Y eso hace que la gente se distancie del sistema político. Mira, Claro. estamos a 50 días de las elecciones, ya hay 50% de la población que dice que no sabe por quién va a votar, que no tiene el menor interés por quién va a votar. Porque lo que sucede es que al final, cuando la gente ve estas autoridades, le genera una distancia del sistema político, lo que piensa es, mira, gane quien gane, el problema del transporte va a ser el mismo, de la salud es el mismo, quien llegue a la presidencia no cambia mi vida, y por tanto eso hace que te alejes del sistema político y estés como una situación muy, muy anómala, que al final la gente ha perdido total esperanza de que hayan políticos que vayan a mejorar las cosas en el país. Ahora, otro tema interesante es cómo funcionan los mandos medios, digamos, que son los que finalmente tratan de que todo siga, ¿no? Y que bueno, cambian al de ahí arriba y yo más o menos sigo haciendo mi trabajo, ¿no? Sí, bueno, hay una burocracia que mal que bien funciona, entre cosas buenas. Por ejemplo, tenemos un Banco Central que es espectacular y que el mismo presidente del Banco Central es el mismo de hace 20 años. Entonces pones abajo la lista, los 10 presidentes o más, ¿no? Y arriba pones al presidente del Banco Central, que es alguien muy respetable, y eso hace que tengamos una inflación al año de 1.5%, crecimiento de 3,5%, y cosas como esas, y una estabilidad macroeconómica sorprendente, reservas internacionales altísimas, y entonces, claro, hay esa estabilidad que le da, pero con eso es como una estabilidad, no te permite dar un salto para adelante, y eso, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, que son México, Colombia, Perú y Chile, el único país que todavía no ha retornado, no ha recuperado el nivel de pobreza que tenía antes del COVID es Perú. Entonces tienes todavía niveles de pobreza muy grandes que no se corrigen cuando hay una inestabilidad tan grande, sin capacidad de plantear políticas de mediano alcance. La inseguridad sigue creciendo, la cantidad de homicidios aumenta cada año y no se ve perspectiva de que eso vaya a ocurrir. El crimen organizado crece. Entonces, eso sí requiere más que estabilidad económica, requiere reformas de más largo aliento que cuando cambian de presidente cada año o cada mes es imposible de abordar, ¿no? No todo es macroeconomía y sin duda Así el es. presidente tiene sus funciones o su función en la estrategia, en la mirada hacia dónde va el país y ninguno de los cuatro que vaya, o ninguno de los posibles cuatro va a tener ningún margen en 50 días, ¿no? Bueno, algunos días No, más claro. porque 50 días son las elecciones, pero Sí. entrega el poder un poquito más allá. Le quedan 5 meses de gobierno, pero ¿qué puede hacer? Además, es alguien que no tiene fuerza para emprender reformas de ningún tipo, ¿no? Claro. Entonces, eso hace que sea simplemente un administrador del Palacio de Gobierno, pero no sin capacidad de emprender políticas fuertes que se requieren. Mientras aprenda que no haga esas chanchadas a plena luz del día, yo creo que ya sería como el mínimo solicitable, ¿no? Así es, sería ojalá ocurra eso, pero no se puede asegurar, la verdad que cómo saldrá las votaciones, porque es un Congreso que entre dos caminos, el malo y el bueno, va por el malo. Entonces, ¿a quién va a elegir ese Congreso? No suele elegir a las mejores personas, Y suele elegir a gente que va en línea con lo que es la mayoría de ese Congreso. no puede vaticinarse por los números de partidarios de los distintos partidos que pueden ser más amigables a uno o a otro. Pues podría ocurrir. Hay un señor que se llama Héctor Acuña, que es hermano de un candidato presidencial. Hay una señora, sí, pero mira, puede ganar cualquiera, la verdad. Como que puede ganar cualquiera la elección presidencial del 12 de abril. El principal candidato tiene una intención de voto de 12% y le sigue otra candidata de 8% y luego un montón de 4 y 1, así. Entonces, tampoco es que haya una marcada preferencia. En cualquier democracia más estable, tú ya faltando 2 meses, tienes ya hay 4 candidatos al menos que crees que puede estar en la segunda vuelta. Acá puede ser cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Así que está segundo Héctor Acuña, de Honor y Este es Democracia. no, ahí te dan los nombres para candidatos a la presidencia del Congreso y que irían a candidatos y serían presidentes de la República mañana. Ujú. Me refería a la elección presidencial,
que está encabezada por un señor que se llama López Aliaga, que es un empresario de derechas, bien de derechas. Segundo, Keiko Fujimori, también una candidata de derechas. Y luego ya más candidatos que no pintan más de 4 o 3%. Eso es en la elección La presidencial que se decide en abril próximo. Exacto. Y mañana mañana lo que estaría Héctor Acuña, Carmen Alba, Edgar Raimundo y José María Balcázar. Correcto. Esos son los 4 candidatos a presidente de la República para el día de mañana. Una mujer y 4 hombres. Bueno, pues así está la cosa en Perú. Te agradecemos muchísimo, Augusto, por levantar el teléfono, iba a decir, a la vieja usanza, pero bueno, conectarte a estas horas y con tan poco tiempo de anticipación para pues informarnos un poco de lo que está pasando allá en Perú. Muchas gracias. Un abrazo, Fernando, que esté muy bien. Adiós. Era Augusto Álvarez desde Perú, que pues con mucho... le agradecemos muchísimo haberse conectado. Es analista, economista, periodista peruano, es presentador de radio y televisión y ha trabajado también para varios medios, varios periódicos a lo largo de su amplia carrera como periodista, a quien agradecemos muchísimo su presencia hoy. Y bueno, amigos, con esto terminamos también nuestra emisión. Les agradecemos mucho habernos acompañado, haber compartido con nosotros este rato en que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y también la geopolítica, y especialmente de nuestro continente, con la, pues no tan sorpresiva, pero sorpresiva situación de Perú, con pues que ya no está entonces José Gerí, que era el presidente encargado, el presidente mientras se hacía la elección, había sido presidente de la Asamblea Legislativa, y bueno, mañana elegirán uno nuevo, 10 en 10 años. Muy bien, con esto llegamos al final. Muchas gracias, amigos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. David Guerrero en Controles RC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio. Amor es compartir tu pizza favorita.